mi nombre es Constanza Angulo y el día de hoy les voy a hablar acerca del control de los signos vitales. Bueno, a modo de introducción nos preguntamos ¿qué son los signos vitales? Bueno, los signos vitales son las mediciones de las funciones básicas del cuerpo humano, como lo son la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura, como lo sería el EVA, que es la escala visual análoga del dolor, y la saturación de oxígeno, la saturometría. Estos expresan los cambios funcionales ocurridos en el organismo. Para controlarlos es importante considerar que sean constantes, se interpretan los resultados y después, dependiendo de los resultados, se toman las medidas necesarias para controlar al paciente dependiendo de lo que él tenga. El personal médico es el encargado de controlar, observar y medir los signos vitales del paciente, para así después evaluar su nivel de funcionamiento físico. Los signos vitales varían dependiendo de la edad, el sexo, el peso, la condición física, la contextura física del paciente. Lo que se pretende con esta presentación es definir cada uno de los signos vitales, informando sus respectivos parámetros y valores a los estudiantes y profesionales técnicos de enfermería. La frecuencia respiratoria corresponde al número de veces en que el paciente respira durante un minuto. Se caracteriza por ser suave, regular y silenciosa y que no exija esfuerzo. Bueno, como podemos observar en la presentación hay una tabla donde nos indica por el rango de edad lo que es normal, la cantidad de veces normales por minuto que una persona debería respirar. Por ejemplo, en los lactantes menores de un año serían de 30 a 60 respiraciones por minuto. En los niños de 1 a 3 años serían de 24 a 40 respiraciones por minuto. En los preescolares de 4 a 5 años serían de 22 a 34 respiraciones por minuto. En los escolares de 6 a 12 años serían de 18 a 30 respiraciones por minuto. En los adolescentes y en los adultos serían de 12 a 20 respiraciones por minuto. La técnica que sería como la correcta para poder medir la frecuencia respiratoria del paciente, se deben contabilizar las inspiraciones o las expiraciones. Eso va a depender del momento que realiza el paciente en un minuto. Bueno, tenemos su clasificación dependiendo de los resultados que pueda tener un paciente, dependiendo del caso más que nada. Tenemos la eupnea, que sería la frecuencia respiratoria normal, según el rango de edad. La bradipnea, que sería que la frecuencia respiratoria es más lenta, dependiendo del rango de edad del paciente también. Tenemos la taquipnea, que sería la frecuencia respiratoria más rápida. Tenemos la apnea, que sería el cese del flujo de aire por 20 segundos o por menos tiempo, en intervalos de tiempos consecutivos, acompañado de cianosis, que es como cuando partes de nuestro cuerpo pierden circulación sanguínea y se oscurece o se pone azul. Tenemos la ortopnea, que sería la incapacidad para respirar de cúbito, que sería acostado. Tenemos la frecuencia cardíaca. En esta se contaría el pulso. El pulso se origina con la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta con la expansión y contracción de las arterias. La frecuencia cardíaca corresponde al número de veces que el corazón late en un minuto. Existen dos tipos de frecuencia cardíaca. Una que es la frecuencia cardíaca central, que sería los latidos por minuto directamente del corazón, y la frecuencia cardíaca periférica, que sería contabilizar la contracción y expansión de una arteria por el cuerpo. La velocidad del pulso por minuto varía con la edad, el sexo, la condición física en la que se encuentra el paciente. Por ejemplo, si tiene fiebre,
los medicamentos que ha tomado, si tiene hemorragias y su estado emocional. Bueno, podemos observar una tabla en donde vemos la clasificación por edad de lo que sería normal. Tenemos los recién nacidos, lo normal son de 120 a 170 latidos por minuto. En los lactantes menores tenemos de 120 a 160 latidos por minuto. En los lactantes mayores tenemos de 110 a 130 latidos por minuto. En los preescolares de 2 a 5 años tenemos de 100 a 120 latidos por minuto. En los niños de 6 a 12 años tenemos de 100 a 115 latidos por minuto. En los adolescentes y en los adultos tenemos de 60 a 80 latidos por minuto. Existen diferentes puntos anatómicos donde se puede tomar el pulso, que son las diferentes arterias que hay en el cuerpo. Como podemos observar en la imagen, tenemos distintas arterias donde se puede tomar el pulso, que sería, por ejemplo, la carótida, la arteria temporal, la arteria radial. Tenemos también la arteria pedia, que sería en el pie, la arteria femoral, entre otras. Las técnicas para tomar el pulso, bueno, existen dos que son las más comunes, que una debe ser con el fonendoscopio. Se pone el fonendoscopio tibio entre el segundo y quinto espacio intercostal y se contabilizan los latidos por minuto. También tenemos la técnica que es tomar el pulso con los dedos, con el índice y el dedo medio. Se colocan suavemente sobre la arteria que uno escoja, ya puede ser como las que yo nombré o las que se ven en la imagen, que es la carótida, tenemos la arteria radial, entre otras. Otra forma y una manera más completa de examinar la frecuencia cardíaca sería con el electrocardiograma. El electrocardiograma, además de mostrarnos cuántos latidos hay por minuto, también nos muestra el ritmo, la amplitud, la elasticidad de los latidos y su frecuencia. Tenemos la clasificación de las distintas situaciones en las que un paciente se puede encontrar dependiendo de su frecuencia cardíaca. Tenemos la normocardía, que sería cuando se le llama cuando el paciente tiene su frecuencia cardíaca normal, dentro del rango normal dependiendo de la edad. Tenemos la taquicardia sinusal, que es cuando la frecuencia cardíaca se eleva por sobre lo normal. Y tenemos la bradicardia sinusal, que es cuando la frecuencia cardíaca es más lenta de lo normal. Tenemos la presión arterial, que la presión arterial es la medida de la presión que ejerce la sangre por sobre las paredes arteriales. Tenemos la presión arterial sistólica. Esta sería la presión de la sangre debida a la contracción de los ventrículos y es la presión máxima. Y tenemos la presión arterial diastólica, que es la presión residual una vez que los ventrículos se relajan, es la presión mínima. Bueno, la técnica, idealmente el paciente debe estar relajado, no tenso ni haber llegado agitado. Hay que ubicar el brazo apoyado en una cama o en una mesa, en posición supina, en esta posición, como podemos observar. Y posteriormente colocar el tensiómetro, que es el instrumento para medir la presión arterial, sobre otra mesa o sobre la misma cama. Y fijar el brazalete alrededor del brazo, que sería arriba de la articulación del codo. Bueno, podemos ver las distintas clasificaciones de rango de edad de lo que sería una presión arterial normal. Tenemos al lactante, que sería entre 60 a 90 sistólica y 30 a 62 diastólica como su presión normal. Tenemos al preescolar, que es de 78 a 112 sistólica y 48 a 78 diastólica. El escolar menor de 8 años, 85, 114 sistólica y 52, 85 diastólica. Tenemos al escolar de entre 8 a 12 años, de 95 a 175 sistólica y de 58 a 88 diastólica. Tenemos al adolescente y al adulto de entre 100 a 140 sistólica y de 69 a 90 diastólica.
Bueno, podemos observar también su clasificación dependiendo del rango de edad. Tenemos la hipotensión, que sería que la presión arterial es menor al valor normal. Tenemos la normotensión, que es cuando la presión arterial se encuentra dentro de los parámetros normales, según el rango de edad. Tenemos la prehipertensión, que eso sería un nivel medio, pero que da paso a una hipertensión. Tenemos la hipertensión, que es cuando la presión arterial se encuentra más elevada de lo normal. Bueno, ahora pasamos a la temperatura, que es el equilibrio entre la producción del calor y la pérdida del mismo calor en el cuerpo. Cuando la temperatura sobrepasa lo normal, se activan mecanismos como la vasodilatación, la hiperventilación y la sudoración que promueven la pérdida de calor. Muy por el contrario, la temperatura bajo el nivel normal se activan mecanismos como el aumento del metabolismo y los espasmos, que serían como los escalofríos que nos dan cuando tenemos frío. La temperatura o la medición de la misma es la expresión numérica de la cantidad de calor que hay en nuestro cuerpo. Esta misma se mide en grados Celsius. Bueno, tenemos diferentes técnicas o maneras con las que tomar la temperatura, que sería la oral, que utilizando un termómetro durante 1 minuto, se coloca el termómetro sublingual, que significa bajo la lengua. Se puede tomar como mínimo 15 minutos después de haber comido. Tenemos la rectal. Esta es recomendable para niños menores de 6 años. Y hay que tener en cuenta que el resultado puede ser 0,5 a 0,7 grados mayor a la de la oral. Después tenemos la temperatura axilar. Esta se toma en adultos y niños mayores de 6 años. Se deja el termómetro entre 1 a 3 minutos, o dependiendo, hay termómetros que tienen alarma. Y el resultado es 0,5 grados menor que la oral. Bueno, aquí podemos observar también la misma tabla donde se ve por rango de edad cuál sería la temperatura normal. Tenemos en los recién nacidos y neonatos, que sería de 37,5 a 37,9 grados. En los lactantes y preescolares sería de 37,5 a 37,9 grados. En los escolares sería de 37 a 37,5 y en los adolescentes y adultos sería de 36 a 37,4. También podemos observar la clasificación. Tenemos la hipotermia, que es el descenso involuntario de la temperatura corporal y que es bajo los 35 grados Celsius. Tenemos febrícula, que significa antes de fiebre, pero que da paso a una, que la temperatura se encontraría entre los 37,5 y 37,9 en un adulto. Tenemos la fiebre, que es la elevación de la temperatura corporal normal. Tenemos la hiperpirexia, que es la temperatura cuando se eleva, pero es sobre los 41 grados Celsius. Y tenemos la hipertermia, que es cuando fallan los mecanismos del control de la temperatura corporal y la producción de calor es excesiva a su pérdida, o sea, se produce más calor de lo que se pierde. Luego tenemos la escala visual análoga o EVA. Esta escala es la del dolor. Bueno, para comenzar definimos el dolor como una experiencia sensorial o emocional muy desagradable para el paciente. Esta escala permite medir la intensidad del dolor con la máxima reproductibilidad entre los observadores. Bueno, esto consiste donde cada centímetro expresa las sensaciones extremas. Por un lado tenemos nada de dolor y finalmente al otro extremo tenemos dolor máximo. Se le pide al paciente que marque en la línea el punto donde indique la intensidad y con una regla se mide los milímetros, o centímetros. Finalmente tenemos la saturometría. Bueno, esta es la estimación de la saturación arterial de oxígeno, lo que quiere decir que mide la cantidad de oxígeno que hay en la sangre.
circulando por las arterias. Esto se realiza en forma no invasiva. Se usan emisores de luz. En este caso se usa el pulso oxímetro. Este muestra el porcentaje de oxígeno, como dije antes, que hay en la sangre. La saturación normal sería entre el 95 al 100%. Para concluir, decimos que los signos vitales son una herramienta muy valiosa como indicadores del estado funcional del individuo y son necesarios para sostener la vida. Su control está indicado en todo el proceso de atención de enfermería. Es muy importante para los profesionales de la salud saber el concepto y tener el correcto control de los signos vitales, y deben de considerar que los resultados son el reflejo de la evaluación. Ayuda a la enfermera y al médico a decidir cómo manejar la situación del paciente. Utilizar estos datos obtenidos por la medición de los signos vitales para valorar la evolución del paciente en la respuesta al tratamiento y las intervenciones de enfermería. Conocer la toma de los signos vitales es importante y útil tanto para el personal médico como para la vida cotidiana y de cualquier individuo. Muchas gracias.